Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Comunidad Apostólica. Agradecemos al Señor el que nos permita reunirnos. Y bueno, pues ahora a través de la distancia, pero primeramente Dios, el próximo domingo ya vamos a poder estar presencialmente juntos y poder disfrutar de la comunión, aunque con pues los debidos cuidados, ¿verdad? Pues quiero que me acompañe a hacer una oración para poner la reunión en las manos del Señor. Padre bendito, te alabamos, te agradecemos, Señor, tu misericordia infinita. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos una vez más. Te alabamos, Señor, porque hasta el día de hoy nuestros corazones, Señor, están pegados, ligados a ti. Te agradecemos porque tu presencia, Señor, siempre está con nosotros, porque tus oídos también están prestos a escuchar nuestra voz. Gracias, Señor, por tu amor, que es tan grande e inconmensurable, que nos alcanza y nos rebasa. Te ruego, Señor, que bendigas esta reunión y sigas hablando a nuestros corazones, que podamos estar atentos a tu voz para ser obedientes a ella. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los oyentes. Te ruego que los bendigas y que tu palabra fructifique en cada uno de los corazones que escuchan. Te alabamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues quisiera que pusiéramos atención. La hermana María Eugenia Ramírez va a interpretar un preludio, es el Salmo número 5, los versos del 1 al 3. Dispongamos, hermanos, nuestros corazones para alabar a nuestro Señor, para estar atentos a la reflexión que el Señor tiene para nosotros en este día. Bueno, pues quisiera dar lectura a una carta paulina que está dirigida a Timoteo. Dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es una palabra que debemos considerar y reflexionar en ella, hermanos. Debemos de estar firmes en nuestra fe para no ser movidos de todo viento de doctrina. Debemos conocer la palabra, escudriñarla día a día y pedir a nuestro Señor que su Espíritu Santo siga revelándose en la palabra a nosotros, mostrándonos su voluntad perfecta, para que el día que el Señor venga estemos firmes. Quiero dar paso al primer himno, que tiene por título Fuente de la vida eterna. Es interpretado por nuestra hermanita Sarita Gómez y es la letra de Robert Robinson de 1758. La música es de Nettleton, y escuchemos y alabemos a nuestro Señor con este hermoso himno. Adelante, por favor. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna tiene cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti queremos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscan viniste, porque las tuviste amor, bellas te
Agradecemos a nuestra hermana Sara Gómez por este hermoso himno que nos anima a seguir confiando en nuestro Señor, que Él es la fuente de vida eterna, quien nos perdona y siempre está atento a nuestras súplicas, que Él tiene un amor tan grande por nosotros y podemos recurrir a Él en todo momento. Ahora quiero invitarles a que con alegría de corazón sigamos alabando y reconociendo a nuestro Señor con este canto que tiene por título Maravilloso es, que es interpretado por nuestra hermana Mariana y también por Janet Méndez. Está inspirado en el Salmo número 98, en el verso 1. La letra y música es de George Beverly Shea. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escuchemos, hermanos, y alabemos a nuestro Señor. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso
pues agradecemos al Señor estos bellos cantos y podemos reconocer que nuestro amado Dios es maravilloso, que Él siempre está presente en nuestras vidas si nosotros nos disponemos a buscarle. Pues ahora quisiera dar oportunidad a nuestro pastor Víctor Méndez. Él tiene un hermoso testimonio que fue a visitar a nuestros hermanos de Oaxaca. Le pido por favor que pase para platicarnos cómo el Señor le bendijo en esta visita solidaria que hizo a nuestros hermanos allí en Oaxaca. Adelante, por favor. Buenas tardes, hermanos. En noviembre del año pasado, a finales de noviembre, llegó hasta nosotros, al Museo de la Biblia, al hermano Cristian, una noticia en todos los sentidos triste, y es que habían expulsado a un hermano con su familia de una comunidad de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca, y a ellos se sumaron otras expulsiones, más hermanos, y ya con actos de violencia y ya con cárcel, ya con encierro, y bueno, empezó a surgir un conflicto más, que usted sabrá no son los únicos, los primeros y evidentemente no los últimos. Es una situación que se da casi consuetudinariamente por la cuestión de las fiestas patronales, en este caso de la Iglesia popular, que en Oaxaca, pues bueno, tiene todavía una representación muy fuerte, y donde el delito de los hermanos es no solamente negarse a la cuestión de aportar dinero, que es bastante caro para sostener las fiestas las fiestas parroquiales o las fiestas en honor al santo patrono que tienen en ese lugar, sino que ahora ya como un acto más de instigación a ese mismo punto, les piden que sean mayordomos, en este caso de la danza. La danza, en este caso, los hermanos tendrían que asumir, vestirse con la ropa típica con la que se danza y ordenar, organizar, llevar toda lo que sería una logística para que todas las personas del pueblo puedan danzar en el día de esta fiesta. Entonces, evidentemente los hermanos se negaron. El primero de ellos era el comisario de la danza, se negó. Lo que sucedió fue la prisión, y en este caso lo liberaron después de pagar una cuota de 5,000 pesos, 4 días en encierro, sin comida, sin abrigo, y bueno, con las condiciones que se viven en cualquier cárcel de este tipo. A ello, le decía yo, le siguieron más aprehensiones de los hermanos por causas de igual manera injustas. Comisarios del camino donde tienen que arreglar para que la procesión pase por todo el pueblo. Bueno, este tipo de comisiones que se dan en estos lugares, en donde pues se sumaron más hermanos, y al final de cuentas los otros evangélicos que había ahí decidieron salirse porque ya temieron por sus vidas, dado que la situación con los primeros hermanos comenzó a hacerse cada vez más álgida. Debo mencionarle, yo creo que ya está observando usted en pantalla algunas fotos. Sí, ok. Ya está observando usted algunas fotos y verá los rostros de los hermanos, y se dará cuenta que son pues hermanos jóvenes. El más grande en edad de ellos no rebasa de ser de 25 años. Es decir, que estos hermanos de 25 a 17 años que tiene el más joven, que ya son matrimonio, y sus hijos, que evidentemente son muy pequeñitos, pues bueno,
se constituye en algo todavía que hace más grave la situación. No son gentes, hermano, acaudaladas, no tienen recursos, no son personas que pudiesen pues oponer una buena defensa, incluso legal, definitivamente no se puede, pero pues aunque pudieran, es difícil porque todo esto tiene el aval, si no cuando menos expreso, sí de forma pues casi ya por default, que las autoridades no se van a meter a este tipo de conflictos y les dirán resuélvanlo a través de las leyes de usos y costumbres. Y cuando uno les pide o les pregunta, ¿existe un plan comunal? ¿Existe un reglamento comunal en donde diga que ustedes de incurrir en esta situación van a tener esta pena? Y tampoco existe. Es decir, que los usos y costumbres son hablados y quién los establece y quién los dice de acuerdo a cómo el pueblo se quiere poner de acuerdo, valga la redundancia, perdón. Ahora, hay una situación que hace más grave todavía esto, que se van sumando, y es de que los acusadores son sus primos, los acusadores incluso son sus mamás, ¿no? Las mamás de algunos de ellos o de algunas de ellas, en donde textualmente expresan, bueno, él se lo buscó, ¿para qué se anda metiendo con los evangélicos? Entonces, a todo esto, hermano, se van sumando una tras otra situación, en donde todo el panorama, cuando uno ya lo observa de manera cercana, ya quizás de manera más vivencial, pues se torna evidentemente triste. ¿Sabe? Nació un niño, un pequeñito, ya ahí en la comunidad donde ahora les han dado al ojo, pues no sabemos, no lo han determinado los médicos, pero con daño evidente, tiene una orejita pegada que no alcanzó a desarrollarse, y entonces ahora el pequeñito que tiene semanas de nacido, pues va a tener que ser sometido a diversas cirugías y todo un procedimiento para poder lograr que recupere su oído o que pueda ser funcional el oído que tiene por ahora, un tanto pues deforme. Mire, ¿por qué le comento todo esto? En días pasados usted escuchó que solicitamos un apoyo por parte de la comunidad y al que yo quiero agradecer porque hubo hermanos que estuvieron dando sus ofrendas para llevar ese apoyo a Oaxaca. Entonces, el viaje es por demás largo, está en unas camionetillas de estas pick-ups. Hay que subir 3 horas y media, casi 4 horas después del último pueblo. Entonces, si usted suma el trayecto de aquí a Oaxaca, de Oaxaca al municipio de Guevea de Humboldt, que es donde está, a donde pertenece esta región de la sierra, y luego de ahí pues se hace un viaje por demás prolongado. Ese mismo viaje lo tienen que hacer ellos, bueno, sin llegar hasta Oaxaca, cuando quieren atención médica, ¿no? Para el parto de esta hermana fue verdaderamente penoso lo que tuvieron que hacer, o sea, por demás sacrificio, y cuando se enferman o ahora que ellos pretenden establecer una defensa legal porque quisieran ellos que cuando menos les pagaran sus tierras, sabe, a ver si no lo pierdo con esto, pero mire, si hiciéramos la suma de las tierras que les fueron expropiadas, que no eran de ellos, que eran quizás se las fueron heredando sus padres y ya ellos comenzaban a sembrar, porque a la vez que ellos ya se casan, ya comienzan a trabajar de forma pues ya establecida en el campo, son campesinos. Entonces, si uno suma los bienes que les han quitado, no les quitaron menos de 40 hectáreas de sembradío de café, de sembradío de maíz. Sus viviendas, que muchos de ellos ya eran viviendas, pues como se puede dar allá, que es con paredes de tabique y techo de lámina, molinos que utilizaban ellos para poder comerciar con sus productos, algunos animalitos, sus estufas, su ropa. Hermano, literalmente ellos salieron con lo que traían puestos y además huyendo en medio de la noche, caminando. Y bueno, por ahora el pastor que habría establecido esa misión pudo, él está establecido en
la Nueva Esperanza, así se llama la comunidad, les ha dado al ojo a todos ellos. Nada más hay que dimensionar. Yo creo que por ahí estará viendo una fotografía del templo que tiene él y de la región por donde más o menos están establecidos. Y digo más o menos porque es difícil poder ubicar el terreno, porque es en los cerros, es entre los cerros. Entonces, ahí en esa casita, él tiene alojados a más de 25 personas, más sus niños, y todos ellos pues en la vivienda del pastor. Entonces, pues evidentemente que esto para el pastor es una carga económica, una carga en todos los sentidos. Y sabe, hermano, cuando platica uno con ellos, les preguntamos, bueno, y a todo esto, pues ya pudimos enterarnos quién eres, qué edad tienes, por qué te expulsaron, y decimos, ¿y qué desearías si pudiésemos hacer algo por ti? ¿Qué desearíamos? ¿Desearías regresar a tu comunidad? Y ellos dicen, no, yo ya perdí todo. O sea, ellos están resignados a perder tierra, hogar, su familia incluso, y dicen, porque yo no voy a condescender en poner en riesgo mi salvación y mi fe, porque tienen la convicción firme de que bailar a los ídolos, así lo expresan ellos, bailar a los ídolos es algo que a Dios no le agrada. Participar en una festividad en donde yo no tomo, pero todos toman de mi dinero. Participar en una festividad donde todos comen en honor, a los santos, a los ídolos, dicen jamás. O sea, pierdo todo esto, pero me quedo con lo que está al centro y es mi fe en Cristo. Y hermano, déjeme decirle, yo pude estar en 2 de sus cultos y algunas reuniones que hicieron ellos como grupo, y sí puede ser que no, hay algunas cuestiones que pues uno dice, bueno, les falta un poquito de información, no saben poco de Biblia, ellos no leen español, hablan poco español, no leen su dialecto, ese sí lo hablan, pero pues si yo les llevara una Biblia, aunque fuese en su dialecto, no sabrían leerla. Si ve cómo el panorama se hace cada vez más difícil, entonces cuando uno los escucha hablar, sí hay cosas que uno desearía poder aportar algo más a ellos, y sin embargo tienen una convicción firme en lo que están creyendo y están plantados con los 2 pies, créame, bien puestos en el suelo, sabiendo cuál es su situación, hacia dónde van a caminar, y ellos dicen, no temo perderlo. Es decir, si es en aras de Cristo, si me piden la vida, aquí estoy. O sea, vea el grado de convicción que tienen los hermanos. Y cuando hemos hablado nosotros de fe, cuando hemos hablado nosotros de sacrificio, del estar dispuestos a morir por Cristo, y uno enfrenta, cuando menos de forma presencial, a modo de testimonio, cuando uno ve lo que es estar dispuesto, entonces uno tiene que replantearse, o sea, de a de veras estamos dispuestos, de a de veras mi convicción es como la de ellos, porque créame que aún en su poco conocimiento uno puede observar y dar testimonio de lo que está pasando en ese lugar y de la forma en la que los hermanos están creyendo. Ahora, cierro con esto, hermano. Nosotros hemos buscado acercar la ofrenda que usted amablemente ha depositado y llevarla. Algunas hermanas regalaron un poco de ropa, yo en lo que pude me la llevé, viajé en transporte público, no fuimos en auto, y les acercamos la ayuda que tenemos a la mano. Y nosotros pensaríamos, bueno, ¿y qué más puedo hacer por ellos? Con el panorama que yo le he planteado, créame que por más que quisiéramos hacer, es poco lo que podemos hacer, pero ellos tienen esta convicción, es Dios quien hace la justicia, es Dios quien pondrá las cosas en su justo lugar, y lo expresan así, no pedimos venganza, no pedimos ninguna otra situación,
Si el gobierno nos quiere restituir en aras de lo que nos han quitado, es bienvenido. Y si no, ya lo perdimos. Nosotros estamos convencidos de eso. Ya se fue y no va a pasar nada. Hermano, con todo esto que yo le he platicado, yo quisiera dejarlo en su corazón, quisiera dejarlo para que usted tenga uno más de sus motivos de oración. Yo sé que usted está orando ya por muchas situaciones. Tenga uno más, y es de que hay que estar pidiendo por los hermanos y por nosotros mismos. Usted ha escuchado de forma constante que la persecución para nosotros como iglesia viene. Eso es evidente. Y quizás no nos persigan por no bailarle a los ídolos o por no participar en las fiestas, pero de que habrá motivos para perseguir a la iglesia, pues usted lo ha estado escuchando. Entonces es empezar a ver, empezar a escuchar para ir midiendo nuestras fuerzas y para ir convenciéndonos de hacia dónde tenemos que caminar, pues cuando menos en esta vida y con nuestro cristianismo. Gracias, hermanos. Gracias, mi hermano Víctor. Pues consideremos, hermanos, y estemos orando por nuestros hermanos de Oaxaca, por el pastor, por las necesidades, y si Dios pone en nuestro corazón, que creo que debe ser así, dar de lo que tenemos, pues hagámoslo, hermanos. Bueno, quisiera pasar al momento de las ofrendas y bueno, quiero agradecer de parte de los pastores su disposición y su generosidad para dar a nuestro Señor lo que Él ha propuesto, lo que ustedes han propuesto en su corazón dar, en sus diezmos, y adorando al Señor también con sus diezmos y ofrendas. Bueno, nuestro hermano Ángel va a poner el número de cuenta. Si no sale ahorita en la conversación, se va a poner el número de cuenta, por si usted no lo tiene todavía, para que si usted ha dispuesto ya a ofrendar o diezmar, lo haga allí, ¿sí? Quisiera poder felicitar a nuestros hermanos que cumplen años en esta semana. El día 15 cumplirá años nuestro hermano Gerardo Rodríguez del Prado. El día 15 también nuestra hermana Lorena Roa. El día 17 nuestro hermano Alan Arriaga Robles. Y el día 19 nuestra hermana Tania Ruiz Díaz. Pues bendecimos al Señor porque es bueno, porque les ha preservado la vida hasta este tiempo, y les encomendamos al Señor y a su gracia. Reciban un abrazo fraterno. El Señor siga bendiciéndoles, hermanos. Y bueno, quiero ir a las peticiones. Le ruego que usted tome en cuenta estas peticiones y acciones de gracias también. Agradecemos a nuestro Señor por la vida de nuestros hermanos Jesse, Daza y Graham. Ellos ahorita están aquí en la Ciudad de México. Ellos vienen de Inglaterra y bueno, agradecen al Señor que nuestra hermanita Jessie fue intervenida y el Señor permitió que ella esté bien, y agradecemos al Señor por ello. También nuestra hermana Maru Ramírez agradece a Dios porque ella, si usted recuerda, tuvo una fractura en su mano, y gracias a Dios ella se está recuperando y está tomando una rehabilitación. Y bueno, pues quiero pedirles que estemos orando también por nuestros hermanos de Oaxaca. Veamos el ejemplo que nuestros hermanos nos dan a nosotros de mantenerse firmes en la fe a pesar de estar viviendo lo que están viviendo,
de haber sido despojados de sus bienes, de todo lo que tenían, de haberse salido quizá con lo que traían puesto, pero ellos firmes, diciendo que ellos no van a negar la fe nunca y que si el Señor les quitase la vida, ellos están dispuestos. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor los fortalezca, les provea de toda necesidad y que nuestros corazones sean movidos a misericordia y estemos dispuestos para ofrendar y dar a nuestros hermanos en la medida de nuestras posibilidades. También que oremos por nuestros hermanos que están enfermos, que están desanimados, por los que no tienen trabajo, por los que se han alejado quizá del camino del Señor, para que el Señor los afirme en la fe. Pues le ruego que me acompañe a hacer una oración por estas peticiones. Gracias, amado Señor, gracias porque eres bueno y siempre nos muestras tu amor a través de tantas cosas. Desde que nos despertamos, Señor, podemos abrir los ojos y podemos ver las maravillas, todo lo que tú has creado. Gracias, Señor, porque tú nos has manifestado tu amor al darnos a tu Hijo Jesucristo, a morir por nosotros y a darnos su vida. Gracias por esta salvación tan grande que has puesto en nuestras manos. Gracias te damos también, Padre amado, por la vida de nuestros hermanos, por cada uno de ellos que les has permitido cumplir años. Te agradecemos, Señor, el que ellos te conozcan y te rogamos que cada día ellos puedan amarte más. Que tú les muestres, Señor, el camino por donde ellos deben de andar. También queremos agradecerte por la vida de nuestros hermanos Jesse y Graham. Gracias, Padre Celestial, porque permitiste que Jesse saliera con bien de la operación y porque ellos pueden estar disfrutando en estos días de la comunión de los hermanos, de su familia, de Jesse. Gracias, Señor, porque sabemos que también estás obrando en la vida del papá de Jesse, en su salud y en toda su familia. También te agradecemos por la vida de nuestra hermana Maru Ramírez, porque tú le has bendecido con salud, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en ella y en su familia. Y queremos también suplicarte por nuestros hermanos de Oaxaca, por el pastor, por toda la carga que él tiene, pero a la vez él sabe que es una gran bendición el ver que tú suples de muchas maneras, Señor, y atiendes a sus súplicas. Te rogamos que dispongas también nuestro corazón a no olvidarnos de ellos, estar orando para que ellos se mantengan firmes en toda circunstancia y tú suplas por medio de tu iglesia, Señor, toda necesidad que tengan nuestros hermanos. Gracias también por la vida de nuestros hermanos que quizá están padeciendo alguna enfermedad o están desanimados o no tienen trabajo o están alejados de ti, Señor. Te rogamos por ellos, Padre. Quizá también les ha desanimado el que no nos hemos podido congregar, pero ahora que ya vamos a hacerlo, Señor, que ellos puedan animarse y puedan venir y gozar y disfrutar, Señor, de la comunión. Te ruego, Padre, que tú obres en nuestras vidas y que ese amor que tú has puesto en nuestro corazón se pueda ver reflejado en el servicio a tu iglesia. Gracias, Señor, por ese amor que tú pones en nosotros. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero dar un aviso que ya ha estado dando el pastor, los pastores, el pastor Víctor, y es que pues con sumo gozo queremos decirles que este próximo domingo nos vamos a reunir ya presencialmente. Les rogamos que sigan atendiendo a todas las medidas sanitarias
trayendo su cubreboca, evitando besos y abrazos, guardando nuestra sana distancia. Y queremos pedirles que asistan los que ya están vacunados. Los que aún no lo han hecho, pues les rogamos que se abstengan de hacerlo. ¿Sí? Así nos cuidamos cada uno. Y bueno, pues sigamos tomando estas medidas precautorias. Aunque han bajado los contagios, aún continúan, hermanos, entonces pues les pedimos que sigan atendiendo a estos lineamientos. Ahora quisiera darle oportunidad a nuestro pastor Cristian, que nos trae la reflexión del día de hoy. Damos gracias a Dios por su vida. Estemos atentos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando los episodios referentes a la muerte del Señor, a su aprehensión, a su sufrimiento. Y bueno, el día de hoy tenemos detrás mío una escena, es una pintura del siglo XVI, de un famosísimo pintor de Europa del Sur, Tiziano. Una pintura del Tiziano en óleo sobre tela que hoy se conserva en el Museo del Prado y cuyo tema es el episodio donde Simón de Cirene es obligado por los soldados romanos a ayudar a Jesús a cargar el patibulum, que es en realidad lo que tenían que cargar los reos condenados, era el travesaño, la madera transversal de la cruz. Y bueno, aquí al frente tenemos ahora para presentar, respecto de las Biblias, un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento está en una lengua que se llama ilguana, y procede, bueno, esa lengua se habla en Kenia, allá en África, y bueno, está editada por la Editorial de Literatura y Traducción Bíblica, en coedición con Traductores Wycliffe. Y agradecemos precisamente a Alianza Global Wycliffe, que pensando en Maná, en el Museo de la Biblia, con estimación, nos han enviado este ejemplar que va enriqueciendo las tareas de mostrar la Biblia a las personas, ¿no? El título para el día de hoy que hemos colocado se llama Jesús y la desaparición del Estado.
¿Por qué estamos hablando de una desaparición del Estado? Porque, bueno, primero, con los sacerdotes, escribas y demás líderes de las sectas judías, de fariseos y saduceos, se ha pasado por encima del derecho con respecto de Jesús. Y después Herodes, en vez de emitir un justo juicio, simplemente ha escarnecido al que él esperaba fuese un profeta capaz de realizar un milagro delante suyo, delante de Herodes. Pilatos, queriendo defender a Jesús al principio, sin embargo, cede a la presión política y manda azotar a Jesús y después lo entrega a los judíos para que sea condenado a la crucifixión. Y bueno, todo el aparato de gobierno, en este caso del imperio, la guardia romana, va a cumplir la tarea de llevar a Jesús hacia el lugar de la crucifixión y de crucificarle y cerciorarse de que Jesús está muerto. Se libera a un preso al que no debía liberarse, que es Barrabás, y también Jesús, respondiendo a las mujeres que lloran por él, les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por lo que los hijos de ustedes van a sufrir. En todo esto vemos entonces la violencia que ejerce el Imperio Romano, la violencia de injusticia que ejercen los líderes judíos, la violencia que se hace a las leyes soltando al culpable y ejecutando al inocente, la violencia que finalmente desembocará en la muerte del Mesías y algunos años después en la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer el pasaje al que me estoy refiriendo. Estoy en Lucas capítulo 23. Vamos a leer de los versos 26 al 34. Y llevándole, se refieren allá a Jesús, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He titulado entonces la desaparición del Estado. ¿Qué es el Estado? Aunque es un concepto básico, hay que recordarlo. El Estado es el conjunto del territorio, el pueblo y el gobierno de una nación, siempre y cuando ese gobierno y ese pueblo se relacionen mutuamente entre sí, los integrantes del pueblo, los integrantes del gobierno, se relacionen entre sí a partir del derecho. Es decir, en otras palabras, el Estado es la sociedad civil organizada en torno al derecho. Por tanto, lo que está en el centro del concepto del Estado es la predominancia, la preponderancia del derecho. Por eso también se le llama Estado de Derecho. Cuando nosotros somos capaces de vivir en paz, de establecer una armonía social, de garantizar a los ciudadanos y a los habitantes en general la seguridad jurídica,
la certeza legal, entonces podemos hablar de la existencia del Estado. Que bíblicamente hablando, nos queda claro, no hay un gobierno y por tanto, como resultado, no habrá un Estado perfecto ni en el que solamente exista la justicia y ninguna injusticia. Sin embargo, y aunque el Estado a veces es representado en la literatura apocalíptica de la Biblia como unas bestias, me refiero al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, el Estado es necesario para combatir el caos. Imagine usted ¿qué sería mejor? Si un gobierno a veces con sus errores, o que no hubiese leyes ni para atravesar una calle, ni semáforos para indicar el paso de los automóviles, y que cada quien pudiera invadir una casa, robar, matar, sin que hubiese una instancia que limitara, que disuadiera o que castigara a los que cometen estos hechos. Claro, entonces se entiende que las leyes y que la organización social que se llama el Estado, la institución que se llama el Estado, es mejor que el caos. Y en ese sentido es un mandato de Dios a los hombres que vemos en el libro del Génesis, cuando las naciones derivan a partir de un relato que se llama la Torre de Babel, cuando surge el pueblo hebreo y como después el concepto a lo largo de los salmos y de los libros históricos es que el rey es un responsable ante Dios de la autoridad que se le confiere. Y como hemos insistido siempre, la autoridad es amor protector. El rey tiene la función, y el equivalente del rey en otros regímenes políticos, tendrá la función de garantizar y de velar por la protección de los gobernados. En esto coinciden teóricos tan importantes como Platón y Aristóteles. En el buen sentido, la política es la posibilidad de concretar la justicia en el mundo. Ahí está el libro La República de Platón. Y luego llegamos hasta un filósofo muy importante, ya más cercano a nosotros, que fue Hegel. Y Hegel reconoce que el plan de Dios, la providencia de Dios que ha guiado la historia, que está haciendo que la historia llegue hacia su meta, hacia su culminación, tiene esa meta, entre otras cosas, en el Estado, es decir, en la posibilidad de que se concrete la armonía social, la posibilidad de convivencia entre todos los hombres en torno a la ley, que haga también posible que cada uno de los seres humanos se desarrolle lo más alto que se puede en su espíritu, en su práctica de la religión, en su práctica de la filosofía y sobre todo de la conciencia de la unidad. Bueno, hasta allí dejo este asunto del Estado, solo reiterando el valor fundamental del Estado es la justicia. Cuando predomina la injusticia y cuando el derecho no se aplica o el derecho no existe, el derecho se pervierte, nos enfrentamos a la desaparición del Estado. Entonces, cuando Jesús está sufriendo estas injusticias, sí, se ha enfocado mucho en las predicaciones el sufrimiento individual de Jesús, del que también vamos a hablar, pero hay que reconocer que la lucha de Jesús no es solamente con ciertos judíos o con ciertos romanos, sino de las leyes divinas contra los principios satánicos que quieren gobernar el mundo y que están pervirtiendo el derecho y pervirtiendo la justicia, pervirtiendo los gobiernos humanos que Romanos 13 nos diría tienen el respaldo de Dios, en tanto que la autoridad es necesaria para la sociedad y es siempre el amor protector. En ese sentido, la autoridad, según el Nuevo Testamento, tiene su origen en Dios. Y cuando las fuerzas satánicas, las fuerzas del mal, las fuerzas caóticas, están logrando destruir el Estado en aquel episodio que estamos estudiando y en nuestros días, debemos de saber que estamos luchando contra el misterio de iniquidad.
Ya hemos hablado de las predicaciones escatológicas que pronunció Jesús y relacionándolas con las cartas de Pablo, por ejemplo, donde vemos que la maldad se multiplicará, que los falsos cristos, los falsos profetas vendrán, que las instituciones perseguirán a los elegidos pensando que hacen el bien y que ya está en acción el misterio de iniquidad para que se manifieste el hombre de pecado. Por eso es que he querido tocar el tema desde esta perspectiva más amplia que lo meramente individual, porque nos afecta a todos, por supuesto, en lo particular, pero también como iglesia y como comunidades y como naciones. Hoy que vivimos en un mundo, por un lado, globalizado, que quiere borrar las identidades nacionales para dominarlo todo, y al mismo tiempo, por otro lado, provoca guerras regionales y privilegia derechos particulares de corte fascista, como los usos y costumbres, pues estamos viviendo por los dos lados la perversión del derecho. Voy a repetir por parte de quienes estaba siendo pervertido el derecho. Primero, por los sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, los encargados de cuidar la religión y las sagradas escrituras. Con pretextos religiosos, no es que la religión esté en contra del derecho, sino que con pretextos religiosos, los encargados desde el ámbito de la reflexión de lo divino, de ser guardianes de la palabra revelada, se pervierte el derecho y se instituye la injusticia. Después, los gobernantes que representan al Imperio Romano, tanto Herodes como Pilatos. ¿Cómo es posible, decíamos, que si el derecho romano era bastante avanzado en términos de lo que hoy podríamos ya considerar principios generales del derecho, Pilatos prefiera soslayar y hacer como que no conoce o que puede omitir la aplicación de las leyes justas para ceder a una presión política y mandar a azotar a un inocente y a ejecutarlo. Ahora, no pensemos solo en Jesús, claro, este es el primer punto. Tenemos que mirar a Jesús y hacia la cruz, como dice Hebreos 13, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, ¿no? Pero también tenemos que vernos nosotros en Cristo. Y como participaba el pastor Víctor hace unos momentos, en nuestro país asistimos a muchas formas de la desaparición del Estado. Y la que él nos compartía es como con motivos religiosos, y aunque el gobierno no quiere reconocer que hay persecución por motivos religiosos, y aunque los periódicos tienen prohibido publicar este tipo de notas y se niega ante instancias de derechos humanos, instancias internacionales, incluso la embajada norteamericana, diciendo que en México no hay persecución religiosa, la hay, y este es solamente uno de los casos donde el derecho deja de existir. Cuando los usos y costumbres arbitrarios, no escritos, y para decirlo un poco con el discurso a la moda, están en contra o pasan por encima de los derechos humanos, que son de carácter universal, estamos negando el derecho. Cuando un indígena está obligado por el hecho de ser indígena a adoptar la religión del grupo y no tiene ninguna libertad para ser un individuo que pueda escoger la creencia y la religión que él quiera, le estamos quitando lo humano, le estamos quitando la libertad, lo estamos haciendo un pedazo de una corporación. Y cuando el gobierno hace caso omiso o incluso respalda a las autoridades elegidas por las costumbres y no por la Constitución, en torno a la cual el Estado se estructura, pues entonces estamos, insisto, ante la desaparición del derecho. Esto que pasa en Oaxaca, pasa en Chiapas y pasa en Chihuahua con los hermanos menonitas
y pasa en San Luis Potosí y Nayarit con los huicholes, y pasa en el Estado de México con los Mazaguas, y pasa en muchos lugares, ¿no?, de nuestro país. Pero también es un problema que estamos viviendo de manera álgida y creciente en Perú, y en Bolivia, y en Venezuela, y en Brasil. Por eso la importancia de identificarnos con Jesús y entender qué es lo que está pasando, de qué manera las fuerzas satánicas tienen que subvertir los órdenes sociales, los órdenes espirituales, para tratar de vencer al reino de Dios. Sabemos que no a Dios, Dios es omnipotente, pero sí al reino de Dios entre los hombres. También decíamos, la absolución de Barrabás es una injusticia, es justificar al que debe estar condenado, es volver a darle la oportunidad de cometer la sedición y los asesinatos que ya había cometido. Y estamos nosotros viviendo también situaciones análogas. Desde el momento en que nuestras cárceles están llenas, y entre muchos de los que están allí hay personas inocentes, solamente que son pobres y no han tenido los recursos para que se les siga un proceso justo. Y también porque muchas personas culpables están fuera de la cárcel. Y parece que entre más poder tiene una persona malvada, más dinero o más influencia política, puede cometer más crímenes sin que eso implique que va a estar en la cárcel. Hay personas que tienen 5, 10 o hasta 20 años sin un proceso condenatorio y de todas maneras no se les ha liberado de la cárcel cuando el derecho no permite eso. En México estamos viviendo aspectos donde no se tiene que demostrar la culpabilidad, sino la inocencia. Hemos tenido varios casos de eso, pero también leyes que favorecen esa postura, como las leyes contra el supuesto acoso sexual, que sin necesidad de ser demostrado, ya la persona es multada o detenida, encarcelada, y él es el que tiene que demostrar su inocencia. ¿Y cómo se puede demostrar una inocencia de ese tipo? Pero también cuando el presidente de la República dice abrazos y no balazos, y estamos viendo que el crimen organizado crece y se posesiona cada vez más de más territorio nacional, de más municipios, cuando es capaz de obligar a los habitantes de las regiones a pagar indebidos impuestos, porque el crimen organizado no está facultado para cobrar impuestos, pero llegan a tu terreno, llegan a tu casa, llegan a tu negocio y te dicen, tú tienes que dar 1,000, 5,000, 10,000 pesos semanales, y si no lo haces te matan. Y eso es cada día más frecuente. Cuando forman a los hombres en un pueblo para decirles, tú tienes tanto y me tienes que dar tanto, y si no te vamos a matar y vives en tal lado. Cuando forman a las mujeres para pedirles la lista de cuántas hijas tienen y las edades, y las hijas empiezan a desaparecer. Díganme si eso es un Estado de Derecho, si ese gobierno, entre comillas, del crimen organizado merece que las autoridades del gobierno, este órgano del Estado que es el gobierno, en vez de usar lo que tiene que usar, la fuerza del derecho, la fuerza conforme al derecho, teniendo en sus manos la ley, el ejército, la seguridad pública, diga abrazos y no balazos. Eso es la desaparición del Estado de Derecho. Y de la misma manera, cuando decimos, bueno, leímos aquí, ¿no?, que las mujeres lloran, hacen lamentación por Jesús. ¿Qué contesta Jesús en el verso 28? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. El sufrimiento de Jesús es intenso, es grave. Sin embargo,
Jesús dice, no solamente yo voy a sufrir, ustedes van a sufrir. Este sufrimiento de Jesús no es un asunto individual, solo que afecta a Jesús. Es un asunto que afecta a todo el que todo el que va a sufrir de alguna manera, a ser víctima de esta violación del derecho. Y como ejemplo, las madres y los hijos de estas madres. Y Jesús continúa, según el verso 29, porque aquí vendrán días, es decir, días tan terribles, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Sorprendente, denme un segundo, a ver, ¿me ayuda? Le digo yo sorprendente porque en el contexto de estos pueblos del Oriente, donde tener muchos hijos era una bendición de Dios, era deseable, y era bienaventurada era la mujer que tenía muchos hijos. Resulta que ahora la bienaventurada es la que no tiene hijos. ¿Recuerdan ustedes algunas mujeres estériles en la Biblia, como Ana, la esposa de Elcana, que será después la madre de Samuel? Sufre mucho, llora con su esposo porque no tiene un hijo. Y Elcana le dice, yo no soy Dios para darte un hijo. El problema es que también socialmente la gente señalaba a las mujeres estériles como maldecidas por Dios. Si esa mujer no puede tener la gran bendición y cumplir la gran tarea de dar hijos para el pueblo, de dar guerreros al ejército, seguramente es una mujer a la que Dios está castigando. Por eso cuando Ruth enviuda sin hijos, se va con su suegra Noemí, dejando su pueblo moabita, ella se adscribe al pueblo hebreo y a la fe de Jehová, y busca un marido, pudiendo ella haber seguido otro tipo de vida y otro marido allá en lo que fue originalmente su pueblo. Ella ha querido ser fiel a esa suegra y al nombre de su difunto marido, y finalmente se casa nuevamente en Israel y tiene un descendiente que a su vez va a ser de la genealogía, de la línea de la que van a ser el rey David y después el Mesías Jesús de Nazaret, ¿no? Y por último estoy pensando en la esposa del sacerdote Zacarías, Elizabeth, que será madre de Juan el Bautista, una mujer también que era avergonzada por el pueblo porque era estéril. Por eso cuando ella se embaraza, ya siendo muy anciana de manera milagrosa, ella dice, yo no voy a salir a la calle hasta que se me note el embarazo, para que la gente deje de burlarse de mí, ¿no? En ese contexto quiero que piensen cómo es que Jesús ahora dice lo contrario. Bienaventuradas las que no se embarazaron, las que no tuvieron hijos, las que no amamantaron pequeñitos, las que no tienen niños. Y yo creo que esto es algo que a veces piensan los jóvenes, ¿no? Yo he platicado con algún joven que dice, es que no sé si tener hijos o no. Claro, tener hijos es bonito, pero ¿a qué clase de mundo van a llegar ahora nuestros hijos? Es un mundo sin agua en muy pocos años. La escasez de agua va a ser terrible. Las guerras van a ser por el agua. El agua que se pueda conseguir va a ser costosísima. Estamos en un mundo cada vez más contaminado porque esta idea del calentamiento global es parte de un argumento de una ecología de corte religioso, ¿no? La verdad es que la contaminación, el calentamiento por causas humanas o no humanas va a continuar, la extinción de especies animales y vegetales, la erosión de los suelos, etc. Por supuesto, la violencia. Estas guerras que vemos ahora
no se van a terminar, son cada día más peligrosas por el tipo de armas más destructivas, masivas, como las que tenemos ahora. Desde armas ideológicas y guerras económicas, hasta guerras de bombas de tipo atómico o nuclear, hasta guerra bacteriológica, etc. Viene una época de terrible violencia y de gran injusticia, porque decíamos hace rato, lo que ha sucedido es la desaparición del Estado, desde varias perspectivas, ¿no? El Estado desaparece cuando un país como el nuestro se fragmenta en autonomías étnicas, cuando hay muchos derechos y al final lo que resulta preponderante de todas maneras es lo que conviene más políticamente y económicamente. Pero también el Estado desaparece cuando los gobiernos transnacionales imponen las condiciones a los pueblos del mundo. Y entonces nos preguntamos, o se preguntan los jóvenes, ¿tiene caso tener hijos ahora? Ahora que la ideología de género está obligando a cambiar los sistemas educativos, porque cuando Jesús está diciendo, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, no se refiere al dolor del parto, se refiere al dolor de la miseria, de la violencia, de tener que huir estando embarazada, como acabamos de escuchar el testimonio del niñito que nació con una malformación, porque por causa de la salida abrupta del pueblo, la mujer tuvo que dar a luz. Pero también del dolor de esos hijos pequeños que, como digo, ahora desde que se les mande al jardín de infantes, se les va a imponer la depravación moral. Y va a llegar el momento, y está llegando en algunas regiones del mundo, donde a los padres que no estén de acuerdo con esas enseñanzas perversas, se les van a quitar los hijos. Porque lo que hoy se enseña en la mayoría de las escuelas de todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, en grados de doctorado, es adoctrinamiento ideológico y no ciencia. Eso que quede claro. Se está adoctrinando a la gente, ni siquiera se le está planteando unas opciones para que escoja la doctrina que quiera. Se le está imponiendo una doctrina a través de muchos tipos de sanciones. Desde la burla hasta la expulsión, las demandas por discriminación o la cárcel. Y entonces, repito, la pregunta es, si tenemos hijos o si ya los tuvimos, si tendremos o si ya los tuvimos, ¿vamos a ser capaces de enfrentar el mundo como está? Ellos, cuando lleguen a la edad de conciencia y de tomar sus propias decisiones, van a tener la fuerza, la preparación suficiente, la autodeterminación para continuar fieles en el camino de Dios, para mantenerse hacia la vida eterna. Qué triste será que los hijos ahora pequeños, los nietos, las generaciones futuras, sufran tales condiciones que muchos de ellos se pierdan. Como diría Jesús en el sermón que ya estudiamos de él, si fuese posible, aún los escogidos serán engañados, y si estos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Así de terrible vienen las cosas. Y claro, para esa época en la que Jesús está hablando, porque recuerden que si Jesús es crucificado, este episodio tiene lugar alrededor del año 30 después de su nacimiento, 40 años después, número bastante simbólico, en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos, al mando del general Tito, destruían Jerusalén juntamente con las guerras intestinas entre las facciones judías. Se destruía el templo que ha estado destruido por 2000 años y empezaba una mayor dispersión del pueblo de Israel.
Este sitio y esta guerra, que duró varios años, trajo terrible sufrimiento a los habitantes. Alguna vez les leí, precisamente cuando Jesús advertía lo que va a pasar a Jerusalén, los relatos del judío historiador Flavio Josefo, cómo hubo mujeres que por causa del hambre tan terrible se llegaron a comer a sus propios hijos. La ciudad de Jerusalén sitiada con la peste, los muertos, el hambre, la sed y las matanzas. Un sufrimiento atroz. Sí, ese sufrimiento que ha existido aquí, allá y acullá en diferentes épocas de la humanidad, está por generalizarse. Ahora no se trata de que va a sufrir Rusia una invasión japonesa o Armenia una invasión turca, ahora se trata de una violencia generalizada, una desaparición de la justicia a nivel global. Usted lo ve cuando instancias como la ONU o instancias que estarían allí para defender los derechos humanos están siendo los instrumentos principales para imponer las doctrinas, las ideologías, para pervertir al mundo y para castigar a todo el que no esté de acuerdo, especialmente los cristianos. Todo esto es una etapa postcristiana y anticristiana. Por tanto, los objetos principales de persecución seremos usted y yo, como lo fue Cristo. Por eso, digo aquí, tenemos que identificarnos con Cristo. Poéticamente se usa un símil para mostrarnos cuál sería la sensación frente a tal sufrimiento, como dice el verso 30, Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, citando al profeta Oseas en su capítulo 10, verso 8. Como si fuese posible, ¿no? Esto, por supuesto, es imposible en un sentido literal. De lo que se trata es que el sufrimiento, el peligro, la angustia es tal que quisiéramos que las montañas o los accidentes geográficos pudieran escondernos, pudieran cubrirnos y protegernos de lo que viene. Eso es imposible. Las palabras que aquí recoge Jesús del profeta Oseas volverán a ser citadas por el escritor del Apocalipsis, allá en el capítulo 6, verso 16, del libro de las Revelaciones, cuando está hablando de la apertura del sexto sello y todas las plagas que se avecinan, representadas en 7 copas y en 7 trompetas. Bueno, así como el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén sufrieron su destrucción, el hambre, la angustia, la huida, el asesinato de sus pequeños, los cristianos que estamos en la última generación antes de la venida de Cristo, los cristianos que estamos en una sociedad que hoy es equivalente a estar en la violencia de los tiempos de Noé, ya lo vimos también en Lucas, que vivimos en la ciudad de Sodoma, donde la mayor parte de la población ha seguido los vicios contra la naturaleza. Tenemos el sufrimiento, vamos a enfrentar la misma angustia y la misma persecución que nos identifica plenamente con Jesús, y por eso dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Bueno, Jesús entonces ha querido mostrarnos que Él nos sigue amando. O sea, ¿por qué Jesús acepta sufrir todo esto? Jesús podría no haber venido, podría haber pedido ayuda a su Padre, podría haber destruido a sus enemigos, podría haberse desistido de la intención que tenía. Muchas opciones. ¿Por qué Jesús, cual ser absolutamente desprotegido, vulnerable, impotente, se deja cometer todos estos vituperios e injusticias
individuales, o sea, por parte de individuos, como por parte del Estado. La razón es una y no debemos de perderla de vista. La razón es que Dios nos creó por amor y sabiendo que íbamos a pecar, puesto que nos iba a crear libres, de todas maneras decidió crearnos y estando creados nosotros y caídos después, Dios no decidió abandonarnos, decidió seguirnos amando y salvarnos de nuestra decisión de falta de amor, de nuestra decisión de pecado, que nos separaba de Él y por tanto nos lanzaba a la muerte, porque Dios es la vida, separarse de Dios es la muerte. ¿Y cómo decidió Dios salvarnos? El único camino, si el pecado es separación, es ausencia de amor, el único camino es que el hombre tuviese nuevamente la oportunidad de decidir amar a Dios. Y para que el hombre pudiera decidir eso, Dios tenía que mostrarse al hombre de una manera que el hombre quedara enamorado, seducido ante la suprema prueba de amor, que es dar la totalidad del ser. Así que Jesús está haciendo eso. Es Dios encarnado, entregando en la forma más dolorosa en la persona del Hijo la totalidad de su ser, porque esa entrega es la forma más patente de decirle a los seres humanos, mira, te he perdonado incondicionalmente, estoy muriendo por ti. Te he amado a pesar de todo y te estoy amando aunque me mates. Por eso, cuando nosotros contemplamos la cruz, es momento de responder y decirle, gracias Señor, te amo. Me he enamorado de tu acto de amor, me he enamorado de tu persona. Ahora te digo sí, te amo y por tanto todo mi ser es tuyo, porque hemos insistido que el amor es entrega total. Por supuesto, habrá muchos seres humanos que, a pesar de esta muestra suprema de amor, no van a decirle sí a Dios y van a querer permanecer en la separación. Por eso, tras la muerte, donde ya no hay oportunidad de decidir, su condenación, su sufrimiento va a ser mucho mayor porque ellos supieron, pero no quisieron. Entonces imagínense el remordimiento, por llamarle de alguna manera, la desesperación de saber que pude haber dicho sí y dije no y me quedé en la separación cuando Dios ya había dado todo, no solo la existencia, darme a mí la existencia, sino su propia vida. Por eso dirá Jesús que el día del juicio será más tolerable a Sodoma y Gomorra que a estas personas. Porque hemos dicho, hay niveles en la condenación dependiendo de la responsabilidad que tuvo cada uno de lo que supo y de lo que no supo, o de las decisiones que tomó para hundirse hasta dónde, para hundirse hasta lo más perverso o no, hasta lo más cruel o no. Por eso dice el apóstol Pedro que aquel que conoce a Cristo y después se de regreso al mundo y niega la fe, llega a tener una condición peor. Su condición después de la apostasía es peor que cuando no conocía a Cristo y más le valdría no haber conocido porque le ha sucedido lo del proverbio, el puerco vuelve a lavarse en el seno o vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a comerse su vómito. Y esto pasa con todo individuo que apostata de la fe y con las naciones e iglesias que apostatan de la fe, como está sucediendo con los países europeos, que fueron protestantes en su origen, que fueron baluartes de la reforma, de la traducción y de la impresión de la Biblia, de la ética individual, y ahora son los más pervertidos. Son los más hundidos en esta decadencia moral. ¿Por qué?
porque dieron la espalda a aquello que los había constituido. El juicio será más tolerable a Sodoma y Gomorra que a ellos. Entonces, si Jesús está diciendo que nos identifiquemos con Él, y entonces nos hace recordar las palabras, para seguirlo hay que tomar también nuestra cruz. ¿Y qué es tomar nuestra cruz? Entender todo este sufrimiento de Jesús, sus causas, sus posibilidades, su intensidad, porque es el mismo tipo de sufrimiento, el mismo tipo de renuncia, la misma disposición que se espera de usted y de mí, de cada uno de nosotros, los que somos discípulos de Cristo. Es interesante por eso este detalle de Simón de Cirene, ¿no? Vamos a comentar un poco eso, el verso 26. Llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mire, una cruz de las dos maderas, la vertical y la horizontal, pesaría aproximadamente 136 kilos. Sin embargo, lo que podríamos llamar el poste ya estaba en el lugar donde la persona iba a ser crucificada. Lo que cargaban los reos era el patíbulum que mencioné al principio, la viga transversal, que pesaría entre 36 y 50 kilos. Entonces, cuando Jesús sale del pretorio hacia el Calvario, los soldados lo han de llevar por el camino más largo, porque los soldados deben de ir con el letrero del delito cometido, es el letrero que dice, este es Jesús, Rey de los Judíos, y deben de ir proclamando por el camino más largo posible para que todo el mundo tenga temor de rebelarse contra Roma al mirar el castigo que le pueden infligir. Entonces Jesús va cargando esa viga, pongamos de 50 kilos, que sin embargo ya es un peso excesivo para Jesús. ¿Debido a qué? Debido primero a la angustia, porque la angustia se nos fue el audio, hermanos, por favor, disculpen, vamos a retomar. Estaba yo diciendo que la angustia que sufre Jesús por el abandono de sus amigos, la traición de su hermano prácticamente en cuanto a estimación, y luego la oración en el Getsemaní, donde entró en agonía al punto de sudar grandes gotas como de sangre, pasaje que ya estudiamos, pues han ido agotando a Jesús. Después, cuando salen después de la Pascua hacia el huerto, donde los soldados lo aprenden, no ha dormido Jesús. Tras la aprehensión fue llevado directamente a la casa del sumo sacerdote y de allí después fue entregado al amanecer a Pilatos. Jesús no ha dormido, evidentemente no crean ustedes que le han ofrecido agua, le han ofrecido comida. En la casa del sacerdote ya lo torturaron y ahora allá con Pilatos también, porque recuerden que en el verso 16 Pilato dice que lo va a mandar a azotar y después lo soltará. Y efectivamente lo manda a azotar, pero por la presión judía no lo suelta, sino que lo condena. Y entonces, bueno, ¿qué sucedió aquí? Que los látigos romanos estaban diseñados con algunas bolitas de plomo en las puntas de las tiras del látigo para abrir las carnes. Entonces a Jesús tienen que haberle rasgado la ropa, después darle latigazos que le hicieron sangrar, que le dejaron heridas profundas, abiertas, sobre todo en los músculos que dan hacia el sistema esquelético o sistema óseo. Así que también hay pérdida de sangre en Jesús, ¿no? Hay cansancio, se acumulan sobre él muchas razones para ir perdiendo las fuerzas, porque además la muerte por cruz, que no la inventaron los romanos, pero digamos que sí la usaron y quizá la perfeccionaron los romanos,
estaba pensada para ser una muerte muy dolorosa. Una muerte muy dolorosa porque, para empezar, en el caso de los crucificados, que no eran solamente amarrados, había crucificados que además de ser amarrados a la cruz, eran clavados, que es el caso de Jesús. El momento en que los clavos traspasan las muñecas, el dolor que se transmite al resto del cuerpo es insoportable y las manos se ponen como si fueran garras, ¿no? Se paralizan. Imaginen los clavos traspasando a los pies o las piernas, también debe ser algo indescriptible en cuanto a la intensidad de dolor. Y alguna vez yo les decía, es que quizá no le tenemos tanto miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos, como tenemos más bien miedo del sufrimiento previo, del sufrimiento que rodee a la manera en que nos vaya a tocar morir. Entonces el crucificado, por el peso de su cuerpo, quedaba con una presión sobre la caja torácica que le dificultaba mucho la respiración. Por eso muchos crucificados en realidad morían de asfixia. Se trataba de que a lo largo de 2 o 3 días de hambre, de sed, de calambres de la posición, de la asfixia, el condenado muriera lentamente. O sea, sí, que muriera, digo, tampoco se va a quedar ahí muchos días, que muriera lentamente, pero lo suficiente para sufrir lo más posible. A esto habría que añadir que los insectos, las moscas o los opilotes podrían empezarse a comer al colgado cuando todavía estuviera vivo. Para acelerar la muerte con sufrimiento intenso, se flagelaba con este látigo al que iba a ser colgado, porque entonces la única forma de recargarse sobre la madera era también dolorosísima por causa de las heridas que además provocaban la hemorragia. Entonces, esta es la razón por la que Jesús no puede cargar todo el tiempo el patibulum, y entonces los soldados ven la necesidad de que alguien cargue esa viga. Claro, la tradición habla de algunos episodios que no son bíblicos, que si Jesús se cayó 3 veces, bueno, eso es parte de la imaginación, de que entonces como no pudo ya finalmente cargar, y aunque quizás lo azotaron para que se levantara y siguiera, no pudo más, entonces llamaron a Simón. Es imaginación, es tradición, no está en la Biblia. O aquel otro episodio de que hay una mujer que se acerca, de estas mujeres que lloran, se acerca a limpiar el sudor del rostro de Jesús, y la imagen del rostro de Jesús queda impresa en aquella tela que se conoce como la Verónica, que en realidad es una palabra compuesta en latín. Vero es verdadera, icono, imagen, ¿no? La verdadera imagen. No es que la mujer se llamaba Verónica, sino que la tradición diría que quedó impresa la verdadera imagen en aquella tela. Tampoco es un detalle que la Biblia nos mencione. La Biblia solamente nos dice que fue llamado Simón de Cirene, que venía del campo. Cirene es una región del norte de África. ¿Por qué estaba este hombre en Jerusalén? Era un gentil que por alguna razón de negocios había viajado. Era un gentil que se había vuelto campesino y se había quedado a vivir ahí porque venía del campo. Era un judío que había venido a celebrar la fiesta de la Pascua y después se regresaba al norte de África. No lo sabemos. El punto es que lo obligaron a cargar la cruz. Aquí yo veo otra injusticia que tiene que ver con esto de la desaparición del Estado de Derecho, ¿no? Porque cuando Jesús dice, el que te quiera cargar 1 milla, ve con él 2, se refería a un asunto parecido, de la misma índole. Al hecho de que un soldado romano tenía la prerrogativa de obligar a cualquier
conquistado, en este caso cualquier judío, que pasara a llevarle su equipaje y su armadura, que deben haber sido también varios kilos de peso. La armadura es pesada y la ropa, las cosas que llevara el soldado, las botas y demás, era pesado. Entonces usted va caminando, tiene asuntos pendientes importantes, a lo mejor tiene prisa, y resulta que un soldado lo llama y le dice, llévame mis cosas. Usted estaba obligado a llevárselo 1 milla. Y Jesús dice, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la desaparición del derecho? ¿Vamos a rebelarnos? ¿Vamos a matar a ese soldado? ¿Vamos a dejarnos matar pero no obedecemos? No. Esto lo he estado pensando también con este tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o qué tienen que hacer los cristianos frente al narcotráfico? No es que estemos de acuerdo, tampoco vamos a tomar un arma y nos vamos a ir a matar narcotraficantes. El narcotráfico es como un invasor, déjeme hacer la analogía con los romanos, que de manera indebida va a venir a cobrarnos y a sumirnos en la miseria y en la violencia. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Jesús y los cristianos de su época, ¿no? En este caso, Jesús dice, camina 2 millas. Ve 2 millas. Dile al soldado, sí, te las llevo, y es más, te las llevo 2 millas, más allá de mi obligación. Sorprendente respuesta de Jesús. Bueno, a Simón de Cirene también lo obligaron de esa misma manera. Pero miren, Dios es soberano y por un lado, Él nos va a dar una recompensa muy grande. ¿Ustedes creen que estos hermanos que estuvieron dispuestos a perder 40 hectáreas de tierra y de siembra, no les va a dar Dios una gran recompensa en la vida de la resurrección? Tal vez más grande que la que usted y yo vayamos a tener. Y qué absurdo se vuelve entonces esa teología de la prosperidad que dice que si no eres rico no tienes fe. Estos jóvenes perseguidos que han estado dispuestos a todo han tenido más fe que cualquiera de estos apóstoles que se está enriqueciendo. Bueno, Simón de Cirene, dice el evangelio, otro de los evangelios, era padre de Rufo, y en la carta a los romanos Pablo dice, saludadme a Rufo. Entonces es probable que este Simón no era un discípulo de Jesús, no cargó la cruz que quiso, sino porque le obligaron injustamente los soldados, pero después, por alguna razón, entendió lo que había sucedido, escuchó el mensaje de salvación y se convirtió, y después su hijo es una persona muy cercana al apóstol Pablo. Si esto es así, lo que veo es que las cosas malas no suceden porque Dios quiere. No es Dios quien decreta o determina que sucedan las cosas malas, pero Dios en su soberanía es el Señor de la historia, y entonces a pesar de nuestros pecados y a pesar de las injusticias y a pesar de los planes del diablo, el Señor va llevando la historia hacia su meta, hacia su culminación, y aún las cosas más terribles las usa para bien. Entonces la lucha que usted hoy tiene, la lucha que tienen sus hijos, la violencia que sufrimos, las injusticias y la persecución que sufriremos, todo ello al final va a ser transformado por Dios para bien. Y en la vida de resurrección nos va a dar una recompensa mucho mayor que si no hubiésemos sufrido esas cosas. El mundo nos ve como los miserables, los perdidos, los fracasados, los impotentes. Y así nos podemos sentir nosotros también. Porque recuerde que Jesús aquí, en su naturaleza humana, tiene que haberse sentido terriblemente. Si tenía alguna esperanza de que la hora no hubiera llegado, que al final Pilatos lo hubiera soltado, etc., ahora ha perdido toda esperanza. Ahora sí Jesús ha perdido toda esperanza. Va a ser ejecutado. Simón de Cirene es obligado entonces, las mujeres lloran, y Jesús dice, no es que no tengan que llorar, claro que nos duele, pero tenemos que estar claros en una cosa. Lo que le sucedió a Jesús
nos sucederá a nosotros. Por eso el verso 31, y con él voy a concluir, no voy a terminar hasta el 34 que yo quería, pero concluyo el 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esta es una forma retórica. El árbol verde normalmente no sirve para una fogata o para guisar, porque al tratar de emprender, pues el fuego no va a ser fácil de producir, porque la leña está mojada, está húmeda, y porque si empieza a prender va a ser más humo que calor. No nos sirve la leña verde. Si en el árbol verde, que es Jesús, que es el maestro, el profeta, el que no tenía pecado, el inocente, se ensañaron sobre de él y le cometieron todas las injusticias, ¿qué esperamos nosotros que no somos inocentes o que no somos el maestro, sino solamente sus discípulos? Si el maestro sufrió, ¿cómo no sufriremos nosotros? Si aquel que hacía milagros, si aquel que no pecó y aquel que tenía palabras poderosas y de sabiduría, no le escucharon, no le respetaron, tampoco a nosotros. No nos sorprenda. Estemos dispuestos a sufrir con Cristo, y como seguramente le sucedió a Simón de Cirene, un día el Señor va a transformar para bien lo que nos sucede. Y cuando resucitemos, hermanos, nos espera una gran recompensa. ¿Y sabe? Todo esto por amor. Porque si Jesús estuvo dispuesto y permaneció en este camino de humillación, de sufrir cada vez más, de sentirse cada vez más solo, es porque nos amaba. Y si nosotros estaremos dispuestos a algo parecido, es porque le hemos dicho a Dios: sí, Señor, yo te amo. Como dirá San Juan en sus cartas, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor es respuesta a su grande amor. Y si su amor fue total, nuestro amor por Él es total. Que Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestro culto. Reitero, el próximo domingo 20 a las 11 de la mañana en punto, incluso si puede antes, acompáñenos. Vamos a tener nuestra primera reunión presencial después de 2 años de pandemia. Ya se nos pidió que tengamos las medidas sanitarias adecuadas. Por favor, seamos obedientes en ese sentido. Por supuesto, va a ser un gusto vernos, aunque sea de lejos, va a ser de lejos, aunque el culto sea un poco más breve, aunque todavía no cantemos mucho ni todos, pero ya es un buen paso, un hermoso momento que vamos a tener si Dios quiere. Hermanos, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de cantar, porque cantar es decirte que te amamos, porque cantar es pensar en una letra que nos edifica. Gracias por la oportunidad de la oración comunitaria en la que todos unidos te hemos hecho peticiones, te hemos dado gracias también por tantas bendiciones. Gracias por todas las actividades que como comunidad tenemos, porque son parte de nuestro ser, que no es solamente individual, sino somos parte de un cuerpo. Gracias, Señor, por el testimonio de los hermanos que son fieles a pesar de la persecución y de la renuncia a sus bienes. Gracias, Señor, por la palabra, que es el privilegio de estudiar la Biblia, de reflexionar en ella. Pedimos que tu Espíritu Santo vivifique estas palabras, transforme los corazones, nos haga recordar estas palabras cada vez que sea el momento oportuno, sea el momento de persecución, sea el momento de dar razón de nuestra fe, o sea el momento de soportar las pruebas y el dolor. Nos identificamos contigo en tu dolor. Como Simón de Cirene queremos tener el privilegio de llevar juntamente contigo la cruz, sabiendo, Señor, que hemos estado dispuestos por amor. Te decimos sí, Señor, te amamos, gracias por habernos amado, nos entregamos a ti. Y siempre que oramos, lo hacemos reconociendo que hemos sido escogidos, salvados y amados en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.